2 de septiembre de 1859. Greenwich, Londres. El astrónomo británico Richard Carrington se encontraba en su observatorio privado en Redhill, Surrey, a 45 kilómetros al sur de la capital. Eran las 11:18 de la mañana cuando fijó su telescopio hacia el disco solar, como lo hacía cada día claro desde hacía 19 años. Lo que vio en esa fracción de segundo cambiaría la historia de la ciencia moderna para siempre. Carrington observaba el Sol a través de una pantalla de cristal ahumado, una técnica que permitía estudiar las manchas solares sin que la radiación dañara los ojos. Ese día en particular, notó algo inusual: 2 puntos brillantes, más intensos que cualquier luz que hubiera registrado antes, brotaron de la superficie del Sol. Eran blancos. Cegadoramente blancos. Carrington abandonó su telescopio inmediatamente y anotó la hora exacta, 11:18. Luego volvió a mirar. Los puntos seguían allí, moviéndose. Durante 5 minutos observó cómo estas dos masas de luz blanca se desplazaban lentamente a través de la mancha solar más grande que había visto nunca. A las 11:23, desaparecieron. Carrington registró cada detalle en su cuaderno de observación con la precisión de un militar. No sabía que acababa de presenciar el evento más violento del ciclo solar de los últimos 500 años. Mientras Carrington anotaba sus observaciones en Surrey, a más de 9.600 kilómetros de distancia, en Sydney, Australia, algo extraño estaba sucediendo en las instalaciones del telégrafo. Los operadores reportaron que sin razón aparente, sus máquinas comenzaban a emitir corriente eléctrica de forma violenta y descontrolada. Los telégrafos, que funcionaban mediante impulsos eléctricos codificados, fallaban en cadena. No había tormentas. No había nubes. El cielo estaba despejado. Las máquinas estaban destruyendo los circuitos por dentro. Y la pregunta que nadie podía responder era: ¿qué estaba haciendo esto si no provenía de la Tierra? Para comprender qué sucedió el 2 de septiembre de 1859, necesitamos retroceder exactamente 150 años antes, hasta 1709, cuando el astrónomo danés Ole Hermer documentó por primera vez una tormenta geomagnética que provocó auroras boreales visibles tan al sur como las islas caribeñas. Pero en 1859, la tecnología humana había avanzado lo suficiente como para que esta tormenta no fuera solo un espectáculo celestial, era un arma contra nuestros propios aparatos. El sistema de telégrafos en 1859 era la tecnología de comunicación más avanzada del mundo. Desde la década de 1830, se había convertido en la espina dorsal de la comunicación comercial, militar y personal de la civilización industrial. Los cables de cobre cruzaban océanos, continentes, ciudades. Transmitían mensajes a velocidad instantánea, lo más cercano a Internet que existía en ese momento. El 1 de septiembre de 1859, un día antes del evento de Carrington, los telégrafos de todo el mundo comenzaron a fallar de manera espontánea. Los operadores en Nueva York, Boston, Washington, Filadelfia y otras ciudades estadounidenses reportaron lo mismo: corrientes eléctricas anómalas recorrían los cables. En algunos casos, los cables emanaban calor suficiente como para quemar papel. Los operadores de telegraph describieron haber recibido descargas dolorosas al tocar las máquinas. Un informe de la época menciona que en Nueva York, un operador fue lanzado hacia atrás por una descarga tan violenta que perdió el conocimiento durante varios minutos. Lo sorprendente no era solo que los telégrafos fallaran, era que fallasen sin conexión con generadores externos. Las máquinas estaban siendo alimentadas por corriente que provenía de ningún lado identificable. En Boston, los operadores descubrieron algo inquietante: sus máquinas estaban transmitiendo mensajes que nadie había ingresado. El sistema operaba de forma autónoma, generando corriente desde su interior. Los ingenieros de la época no tenían vocabulario para describir esto. No existía concepto científico que lo explicara. Algunos reportes de periódicos de octubre de 1859 especulaban sobre fuerzas magnéticas desconocidas o interferencia atmosférica.
Pero nadie, ni siquiera los científicos más destacados de la época, podía conectar lo que Carrington había visto en el Sol con lo que estaba ocurriendo en los cables de telégrafo a nivel mundial. ¿Cómo una explosión en el Sol, a 150 millones de kilómetros de distancia, podría afectar los cables de metal en la Tierra? La física no tenía respuesta. Y eso era exactamente el problema. Lo que ocurrió entre el 1 y el 3 de septiembre de 1859 fue documentado en miles de reportes telegráficos, diarios de científicos y archivos de periódicos que ahora reposan en bibliotecas británicas, estadounidenses y australianas. Cuando historiadores y físicos solares modernos analizaron estos registros más de un siglo después, el patrón fue innegable. La tormenta solar del 2 de septiembre fue el evento más potente registrado en la era moderna. Los astrónomos de la época contabilizaron las manchas solares que observaban desde la Tierra, puntos oscuros en la superficie del Sol que indican actividad magnética. El 1 de septiembre, la mancha solar principal medía aproximadamente 37 minutos de arco cuando se veía desde la Tierra, lo que la hacía visible a simple vista incluso sin telescopios y se usaba cristal ahumado. Eso es aproximadamente el diámetro de 15 veces el de la Tierra. Era colosal. El 2 de septiembre, la explosión que Carrington presenció, lo que hoy conocemos como una eyección de masa coronal o CME, liberó una energía equivalente a miles de megatones de TNT. Los astrónomos no podían cuantificarlo en ese momento, pero los efectos eran medibles. En el Observatorio Magnético de Greenwich, los instrumentos que registran variaciones en el campo magnético terrestre se desviaron de sus escalas. Los científicos llegaron a la conclusión de que era un error del equipo. No podía ser que el campo magnético de la Tierra variara tan dramáticamente en tan poco tiempo. Pero los errores se repetían en observatorios simultáneamente en diferentes hemisferios. En el Observatorio Astronómico Nacional de Washington, los registros magnéticos mostraban perturbaciones idénticas a la misma hora exacta. En Calcuta, India, a 13.000 kilómetros de Washington, los instrumentos registraban lo mismo. El fenómeno era global. Instantáneo. Coordinado por una fuente desconocida. Para octubre de 1859, algunos científicos destacados comenzaron a publicar sus hipótesis en revistas científicas. Elias Loomis, profesor de filosofía natural en la Universidad Yale, publicó un artículo que compilaba 40 reportes diferentes de anomalías telegráficas en Estados Unidos. Su conclusión, aunque cautelosa, era revolucionaria: existía una conexión directa entre la actividad solar y los campos magnéticos terrestres. Pero incluso Loomis no podía explicar el mecanismo. ¿Cómo viajaba esta energía del Sol? ¿A través de qué medio? La luz viajaba a velocidad constante, entonces la energía debería haber tardado 8 minutos en llegar, no en arribar prácticamente de forma instantánea. Los datos simplemente no encajaban con el conocimiento físico de la época. Y lo más preocupante para los científicos era que nadie podía predecir si volvería a ocurrir, ni cuándo. Entre el 3 y el 4 de septiembre de 1859, cuando los sistemas de telégrafos comenzaron a normalizarse, emergió un cuadro desolador de lo que había sucedido. En Estados Unidos, la mayor parte de la red telegráfica había colapsado completamente durante aproximadamente 12 horas. En Nueva York, los reportes telefónicos, que para entonces existían pero eran rudimentarios, dejaron de funcionar. En Washington, el telégrafo que conectaba la ciudad con los puertos de la costa atlántica se desconectó durante horas. El impacto económico fue inmediato pero difícil de cuantificar porque no existían métricas para medir interrupciones de comunicación a escala nacional. Sin embargo, registros posteriores indican que transacciones comerciales por valor de millones de dólares quedaron en suspenso. Los barcos en el puerto no podían recibir instrucciones. Las órdenes de compra de algodón desde Europa se perdieron. Los precios del mercado de valores fluctuaban sin información actual porque los datos no llegaban en tiempo real. Lo que ahora llamaríamos un apagón de comunicaciones globales fue experimentado entonces como un desastre sin precedentes. En Gran Bretaña,
los historiadores de la época no registraron un colapso tan dramático del sistema telegráfico, probablemente porque la tormenta había alcanzado su máxima intensidad en las horas tempranas del 2 de septiembre, alrededor de las 11:18, cuando era mediodía en Londres, momento de máxima actividad. Pero Australia, que experimentó el evento durante la noche del 1 de septiembre, sufrió un colapso total. Los telégrafos de Melbourne, Sydney y Brisbane enviaban corriente electrolítica descontrolada durante horas. Un operador de Sydney reportó más tarde que el telégrafo emitía un sonido como de descargas continuas, como si alguien estuviera accionando el aparato de forma salvaje desde el otro lado del mundo, pero sin lógica ni patrón. Lo más sorprendente fue que en algunos casos los operadores fueron capaces de desconectar los cables de las máquinas, pero la corriente continuaba. Esto sugería que la fuente no era un generador remoto, la energía provenía del ambiente mismo, de los campos magnéticos terrestres que habían sido perturbados por la tormenta solar. Un documento de archivo de 1860, almacenado en la Biblioteca Nacional Australiana, contiene una declaración del superintendente de telégrafos de Nueva Gales del Sur. La corriente se origina en la Tierra misma, transportada a través del aire y la tierra por fuerzas que desconocemos completamente. Los cables simplemente actúan como conductores de una energía que viene de arriba. La palabra, arriba, probablemente se refería metafóricamente a los cielos, pero ahora, en retrospectiva, era sorprendentemente precisa. Pero lo que ninguno de estos operadores sabía era que lo que habían presenciado era solo el comienzo de lo que pudo haber sido una catástrofe completa y que en el futuro cercano, los sistemas de un mundo conectado electrónicamente enfrentaría exactamente lo mismo. Richard Carrington, el astrónomo que presenció la explosión solar inicial, dedicó los meses posteriores a octubre de 1859 a compilar sus observaciones con meticulosidad científica exhaustiva. Escribió numerosas cartas a colegas en otros observatorios europeos, buscando confirmar sus datos. Tenía evidencia visual clara del evento, sus anotaciones manuscritas en el cuaderno de observación del 2 de septiembre eran irrefutables. El problema era que sus observaciones del Sol no provenían de un instrumento de medición cuantitativo, eran observaciones visuales. Carrington describía lo que había visto, pero no podía medirlo en términos de energía, radiación o intensidad. Para que su descubrimiento fuera científicamente válido, necesitaba datos correlacionados de otros observatorios. En noviembre de 1859, Carrington se reunió con el astrónomo británico más eminente de la época, John Herschel, hijo del famoso William Herschel, para discutir sus hallazgos. Herschel, entonces con 86 años y casi al final de su vida, reconoció la importancia del evento pero compartía la perplejidad de Carrington. Lo que describe es extraordinario, escribió Herschel a Carrington en una carta de noviembre, pero el mecanismo de cómo un evento en el Sol afecta instrumentos en la Tierra permanece fuera de nuestro alcance conceptual. Es como si propusiese que el sonido puede viajar en el vacío. La Tierra, se creía, estaba rodeada por un éter, una sustancia invisible hipotética que supuestamente rellenaba todo el espacio vacío. Pero el éter era una suposición, no una realidad probada. Si el éter existía, entonces una onda de algún tipo podía propagarse a través de él. ¿Pero qué tipo de onda? ¿Cómo medirla? ¿Cómo replicar el experimento? La ciencia del siglo XIX carecía de las herramientas conceptuales para responder estas preguntas. Carrington continuó sus observaciones solares durante los años siguientes. El 17 de noviembre de 1859, apenas 45 días después del gran evento, registró otra eyección de masa coronal, aunque menos intensa. Nuevamente, hubo perturbaciones telegráficas menores reportadas en Estados Unidos. El patrón se hacía más evidente, pero la explicación causal seguía siendo elusiva. En 1863, Carrington publicó sus hallazgos en un artículo para la Royal Astronomical Society titulado Descripción de un evento extraordinario observado en el Sol el 1 de septiembre de 1859.
El artículo causó cierta sensación en los círculos científicos británicos, pero en Europa continental y Estados Unidos, la atención decayó rápidamente. La razón era simple, no había aplicación práctica. El sistema telegráfico continuaba mejorando. Los ingenieros estaban aprendiendo a proteger los cables. La tormenta había pasado. ¿Por qué dedicar recursos a estudiar un evento que no podía predecirse ni prevenirse? Pero una pregunta permanecía sin responder en la mente de los científicos más pensantes: ¿volverá a ocurrir? Ahora saltemos 165 años hacia adelante. Año 2024. Los satélites orbitales modernos, equipados con espectrógrafos, magnetómetros y sensores de rayos X, han permitido a los astrónomos medir con precisión exacta lo que Rachel Carrington solo pudo observar visualmente en 1859. Los datos son abrumadores. La tormenta solar de septiembre de 1859 liberó una energía equivalente a aproximadamente 10.000 megatones de TNT, es decir, la potencia de 500 bombas nucleares como la de Hiroshima. El índice de tormenta geomagnética alcanzó un valor de menos 960 nanoteslas, el más alto jamás registrado en instrumentos modernos. Para contexto, el valor de menos 50 nanoteslas es considerado una tormenta geomagnética severa. Menos 960 es literalmente 19 veces más intenso que cualquier tormenta registrada en los últimos 75 años. Pero el dato que cambió completamente la perspectiva científica llegó cuando investigadores de la Universidad de Colorado analizaron núcleos de hielo de la Antártida y registros de radioisótopos en árboles antiguos. Estos análisis pueden detectar variaciones en la radiación cósmica y solar que llegó a la Tierra siglos atrás. Los estudios, publicados entre 2011 y 2013, revelaron que tormentas solares de magnitud similar al evento Carrington ocurrían aproximadamente cada 100 a 200 años. Lo que significaba que en 165 años de historia moderna, nuestra civilización había tenido una probabilidad aproximada del 80 al 95% de que una tormenta similar volviera a ocurrir. Y no había ocurrido. Todavía. La probabilidad estadística, según cálculos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, de Estados Unidos, indicaba que existía una probabilidad del 12% de que una tormenta de magnitud Carrington golpeara la Tierra en los próximos 10 años. Eso significaba que cada año, aproximadamente un 1.2% de probabilidad. Parecía bajo. Pero cuando se extrapolaba a toda la población mundial y su dependencia de la electricidad, resultaba en un riesgo inaceptable. El estudio más alarmante llegó en 2012, cuando investigadores de la Universidad de Illinois publicaron un análisis de costo que estimaba que si una tormenta similar al evento Carrington impactara la Tierra en el siglo XXI, el costo económico sería de 2.6 billones de dólares estadounidenses. Ese número, para contexto, es aproximadamente el PIB anual completo de toda India. Pero lo más inquietante era lo que estaba oculto en las cifras. La mayoría de ese costo provendría del colapso de la infraestructura eléctrica y electrónica. Y ese colapso sería permanente, no por días, sino por meses o años. ¿Por qué? Porque a diferencia de 1859, cuando el único sistema afectado era el de telégrafos, hoy toda nuestra civilización descansa en una red de transformadores eléctricos. Y esos transformadores, cuando se queman debido a un pulso electromagnético de magnitud Carrington, no pueden ser reemplazados rápidamente. Toman entre 3 y 12 meses fabricar uno solo. Y durante una tormenta solar que daña transformadores a nivel continental, potencialmente miles quedarían destruidos simultáneamente. Un transformador es un dispositivo electrónico que convierte voltaje eléctrico de un nivel a otro. Parece simple, pero es absolutamente fundamental para toda la red eléctrica moderna. Los transformadores de alto voltaje, los que transportan energía a través de distancias continentales, pesan entre 100 y 400 toneladas cada uno. Son aparatos masivos, diseñados para operar bajo condiciones específicas. Cuando un pulso electromagnético de una magnitud como la del evento Carrington impacta la Tierra,
induce corrientes eléctricas en cualquier conductor prolongado. Los cables de transmisión eléctrica son exactamente eso, conductores prolongados que se extienden cientos de kilómetros. Una tormenta solar no causa un aumento gradual de voltaje. Causa un aumento instantáneo y violento. En 1859, los telégrafos se quemaban porque no estaban diseñados para resistir esa energía. Hoy, los transformadores de la red eléctrica sufren exactamente lo mismo. El problema es que entre 1859 y 2024, nuestro sistema eléctrico se ha vuelto infinitamente más complejo y delicado. No es que haya mejorado la protección, es que hemos añadido capas de vulnerabilidad. Cada transformador quemado deja sin electricidad a entre 200.000 y 2 millones de personas, dependiendo de qué transformador sea. Durante el evento Carrington de 1859, la mayor parte del mundo no tenía dependencia de la electricidad, era simplemente una novedad. Las luces de gas aún iluminaban las ciudades. Los molinos funcionaban con agua o viento. La comida se conservaba con hielo. Cuando los telégrafos se apagaron, fue un inconveniente grave pero no catastrófico. Hoy, si una tormenta solar quemara los transformadores de la costa este estadounidense, incluyendo Nueva York y Boston, exactamente donde la tormenta de 1859 causó mayores daños, el colapso sería diferente. Sin electricidad, los hospitales dependerían de generadores de respaldo durante unas 24 a 48 horas. Después, se quedarían sin combustible. No habría refrigeración para medicinas. Los sistemas de ventilación para pacientes críticos fallarían. Los sistemas de tratamiento de agua colapsarían sin bombas eléctricas. Los semáforos dejarían de funcionar. Los centros de datos, donde reside Internet, tendrían quizás 15 minutos de alimentación con baterías de respaldo antes de apagarse completamente. Es en ese punto donde Internet muere. No es que simplemente se ralentice o se desconecte algunos servidores. Internet, como concepto global de red interconectada, requiere electricidad en cientos de miles de puntos simultáneamente. Cuando la electricidad desaparece en cascadas consecutivas, toda la infraestructura se colapsa. No hay recuperación parcial posible. Es catastrófico o nada. Un estudio del Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEE, realizado en 2010 modeló un escenario donde una tormenta solar impactaba la red eléctrica de América del Norte. La conclusión era clara, el tiempo de recuperación total sería entre 4 y 10 años. 4 a 10 años sin electricidad en el hemisferio occidental. Sin Internet. Sin comunicación electrónica. Sin transporte moderno. Sin cadenas de suministro funcionando. Lo que significa que la muerte de Internet no sería solo una pérdida de datos o inconvenientes. Sería el colapso de la civilización moderna tal como la conocemos. Y Richard Carrington, en 1859, fue testigo directo de la causa de este potencial apocalipsis, y fue impotente para advertir a la humanidad futura porque la ciencia de su época carecía de lenguaje para siquiera describir lo que estaba sucediendo. En 2013, la NASA publicó un estudio con un título aparentemente benigno, NERMES, The Solar Superstorm of July 2012. El documento describía que 7 años antes, en julio de 2012, una tormenta solar de magnitud similar a la del evento Carrington 1859 había viajado hacia la Tierra. Pero la Tierra no estaba en su camino. El pulso electromagnético pasó por el espacio donde la Tierra habría estado aproximadamente una semana antes. Si el evento Carrington del siglo XIX hubiera ocurrido una semana después, es decir, el 9 de septiembre en lugar del 2 de septiembre, habría golpeado exactamente donde la Tierra estaría en su órbita. Fue una coincidencia orbital pura. La Administración de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos, NASA, es una agencia científica cauta en sus declaraciones públicas, pero incluso ellos caracterizaron el evento de 2012 como un NERMES, de consecuencias catastróficas inimaginables. El asteroide que extinguió los dinosaurios hace 66 millones de años liberó aproximadamente 10.000 megatones de energía.
El evento Carrington de 1859 también liberó aproximadamente 10.000 megatones de energía. La diferencia es que el asteroide generó la energía de forma instantánea a través de impacto cinético, mientras que la tormenta solar genera energía a través de perturbación electromagnética, pero el resultado es similar. Lo único que nos salvó en julio de 2012 fue geometría orbital. El evento de 2012 fue etiquetado como una tormenta solar, G5, la categoría máxima en la escala de tormentas geomagnéticas. Tenía velocidad de aproximadamente 2.200 km por segundo. Su densidad de protones indicaba una energía comparable al evento Carrington. Y la única razón por la que no causó un apagón global fue que llegó una semana tarde. Esto generó una crisis silenciosa en la comunidad científica y de seguridad nacional. Si una tormenta de esa magnitud volvía a ocurrir, no habría garantía de que nuevamente nos saltara. De hecho, estadísticamente, la próxima vez sería más probable que impactara. El Dr. Daniel Becker, de la Universidad de Colorado, quien dirigió los estudios sobre el evento de 2012, fue citado en publicaciones científicas expresando preocupación seria. Estamos viviendo en una época de falsa seguridad. Que no nos haya golpeado en 2012 no significa que tengamos suerte infinita. La probabilidad de que una tormenta solar de magnitud Carrington golpee la Tierra en los próximos 30 años es de aproximadamente el 30%. Eso es más probable que improbable. Pero lo más impactante de la advertencia de Becker fue lo que dejaba implícito: el 30% de probabilidad en 30 años era apenas la mejor estimación. Podría ser peor. Podría ser mucho peor. Los datos de radioisótopos en núcleos de hielo sugerían que en ocasiones, 2 tormentas de magnitud Carrington ocurrían dentro de la misma década solar. Eso nunca había sucedido en la era moderna. Pero en el registro geológico antiguo, existía evidencia de que había sucedido. ¿Qué pasaría si una tormenta Carrington golpeara, causara un apagón de 6 meses, y luego, otra tormenta de similar magnitud golpeara antes de que la civilización se recuperara? Nadie quería calcular ese escenario. Porque la respuesta sería que no habría recuperación. Habría colapso civilizacional total. Y el único motivo por el que esto no había sucedido en los últimos 165 años era que habíamos estado jugando a la ruleta rusa con el sistema solar y hasta ahora siempre había salido en blanco. Richard Carrington murió el 3 de noviembre de 1875, 16 años después de presenciar el evento solar que llevaría su nombre. Nunca vio la confirmación definitiva de su descubrimiento. No vivió para ver cómo la física moderna, en particular el desarrollo de la teoría del electromagnetismo por James Clerk Maxwell y la posterior confirmación experimental de Nikola Tesla, finalmente explicaría el mecanismo de cómo una tormenta solar podía afectar cables en la Tierra. Tampoco presagió que 165 años después, su evento sería considerado el desastre potencial más grave que enfrenta la civilización moderna, más peligroso que los asteroides, más inmediato que el cambio climático, más probable que cualquier ataque nuclear coordinado. Pero el legado de Carrington no es su observación visual del 2 de septiembre de 1859. Su legado es la pregunta que dejó sin responder: ¿cuándo vuelve a ocurrir? Y la respuesta que hemos descubierto en 2024 es perturbadora en su sencillez: no sabemos. Podría ser mañana. Podría ser en 50 años. La física solar no permite predicciones de eventos específicos. Solo podemos decir que la probabilidad es distinta de cero, es decir, es garantizado que sucederá eventualmente. Cuando suceda, si sucede durante una tormenta solar de magnitud Carrington o mayor, el escenario será este: en los primeros minutos, los transformadores de la red eléctrica comenzarán a fallar en cascada. Los primeros en fallar serán los transformadores de voltaje ultra alto, aquellos que transportan energía a través de distancias continentales. Los hospitales perderán electricidad de respaldo en aproximadamente 24 horas. Los sistemas de comunicación colapsarán cuando los centros de datos pierdan alimentación, entre 30 minutos y 2 horas después del impacto inicial. Internet desaparecerá completamente.
La sociedad moderna, que depende de la coordinación electrónica de millones de operaciones simultáneas cada segundo, comenzará a desintegrarse. Las ciudades se sumirán en oscuridad. Los vehículos con sistemas computarizados dejarán de funcionar. Las cadenas de suministro colapsarán porque los almacenes no pueden funcionar sin electricidad. El agua no llegará a los grifos sin bombas eléctricas. La comida se descompondrá sin refrigeración. Las comunicaciones se revertirán a sistemas analógicos primitivos, si es que funcionan en absoluto. En el siglo XIX, cuando los telégrafos colapsaron durante 12 a 24 horas, fue una emergencia grave que causó pánico. Hoy, si Internet colapsa durante 6 meses, que es el tiempo realista de recuperación estimado por los expertos, la mortalidad sería medida en millones, no en miles. No por ataque directo, sino por desnutrición, enfermedades infecciosas no tratadas, accidentes sin coordinación de emergencias, suicidios por depresión catastrófica colectiva. Los gobiernos están comenzando a reconocer esto. La Agencia Federal de Manejo de Emergencias, FEMA, de Estados Unidos ha publicado guías sobre cómo prepararse para un evento de apagón nacional prolongado. El Departamento de Defensa ha comenzado a invertir en sistemas de comunicación militar resistentes a pulsos electromagnéticos. Suecia está reintroduciendo sistemas análogos de comunicación en caso de que los sistemas digitales fallen completamente. Pero estas son medidas de contención, no soluciones. No hay forma de proteger toda la red eléctrica global de un pulso electromagnético de magnitud Carrington. Es como intentar proteger un castillo de arena del tsunami. Puedes construir diques, pero si el tsunami es lo suficientemente grande, todas tus defensas son irrelevantes. Lo que hace esta amenaza verdaderamente perturbadora es que es completamente fuera de nuestro control. No podemos negociar con una tormenta solar. No podemos disuadirla. No podemos prevenir que ocurra. Lo único que podemos hacer es prepararnos, y nuestra preparación, en este momento, es insuficiente. Richard Carrington observó el Sol hace 165 años a través de un telescopio con cristal ahumado. Vio el futuro, no supo que lo estaba haciendo, pero así fue. Vio la causa de un desastre que aún no ha sucedido. La pregunta que permanece abierta no es si sucederá. La pregunta es cuándo sucederá, y si estaremos preparados cuando lo haga. Y si la historia nos enseña algo a través del evento Carrington de 1859, es que las fuerzas más destructivas de la naturaleza no nos avisan. Simplemente llegan.